Sí, licenciado. Jóvenes. Sí. Bien. Este es otro modelo que nos va a dar unos instrumentos para poder llegar también a determinar la demanda, o sea, las cantidades de mercancía que un consumidor va a adquirir, ¿verdad? Así como lo hicimos con el método de la utilidad marginal. ¿Se recuerdan que ahí al final sacamos una curva de demanda de bien X, que era lo que los señores, estos marginalistas, suponen que sucede en la mente del sujeto? Entonces crearon ese modelito para tratar de explicarlo. Este otro, que es el modelo de las curvas de indiferencia, fue elaborado por otro grupo de economistas subjetivistas posterior al anterior, ¿verdad? De manera tal que ahora pues es más utilizado esta de curvas de indiferencia. Yo les quiero contar que con relación a este método, a este modelo, se han hecho evaluaciones de proyectos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el BID hizo una evaluación del proyecto de agua potable de la ciudad de Bogotá y utilizó el método de las curvas de indiferencia. Yo por ahí guardo la copia de uno de esos documentos. Entonces sí tiene más aplicación porque es más reciente, ¿verdad? Bien, entonces el objetivo, como lo dice esta presentación, es llegar a determinar esa demanda, tanto del consumidor individual como de la población, ¿verdad? En base al empleo de los instrumentos de análisis que nos da este método. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, jóvenes. Tomando en cuenta pues los determinantes objetivos y subjetivos en que va a actuar el consumidor, ¿verdad? Según la conducta del consumidor en el mercado. Al igual que el anterior, este modelo también nos fija determinados supuestos dentro de los cuales se va a desarrollar, de manera tal que nos fija un marco teórico, ¿verdad? Donde nos vamos a desempeñar, perdón. Aló, licenciado Jolón. Mire, yo ahorita estoy iniciando la clase, pero lo voy a molestar porque ya tengo material para el primer examen parcial que lo quiero molestar. Porque sí, no, ya estamos haciendo el banco de preguntas, entonces yo se las voy a compartir para ya, pues yo creo que este viernes a más tardar nos dan el calendario. Ya nos lo tienen que dar porque el periodo va del 8 al 21 de agosto, los exámenes parciales, según la información que nos hicieron llegar, pero Junta Directiva no ha aprobado el calendario para ver qué día nos toca. De todas maneras, supóngase que sea el primero, yo ya tengo que tener el banco de preguntas para trasladárselos, ¿verdad? Pues a ver, hombre, a ver qué tal. Entonces yo le devuelvo la llamada tipo 8:30. Gracias, Lick, muy amable, gracias, muy amable, gracias. Disculpen, un compañero profesor que es el que tiene la tecnología para subir los tests a la plataforma, ¿verdad? Entonces, me escucharon lo que platiqué. El primer examen parcial está calendarizado del 8 al 21 o 23 de agosto. Desde luego que no sabemos en qué día, qué fecha nos toca, ¿verdad? Pero por eso tenemos que estar preparados con el banco de preguntas que se les van a poner. Bien, regresemos entonces a la clase. Les decía que estos supuestos nos lo da el modelo con el propósito de que es el cuadro donde tenemos que desempeñarnos, ¿verdad? Donde se está desarrollando el ejercicio. Al igual que el anterior, y eso va a suceder en todo el curso, tenemos que suponer que el consumidor en este caso va a actuar racionalmente, ¿verdad? En segundo lugar, tiene necesidades estables en un tiempo fijo y determinado. Es decir, el objeto del análisis va a ser en un tiempo determinado y por lo tanto las necesidades del consumidor no van a aumentar o disminuir, sino que son estables en ese tiempo, ¿verdad? La tercera es que suponemos
que dispone de una cantidad fija de dinero, que tiene que gastar todo su dinero y puede, si lo desea, gastarlo en cantidades pequeñas, pero se lo tiene que gastar todo, ¿verdad?, en ese periodo. Otro supuesto es que es uno entre muchos consumidores. El siguiente es que conoce el precio de todos los bienes y estos ya están dados y son fijos. Y por último, supone que todos los bienes de que tratemos son homogéneos, ¿verdad? Es decir, no iguales, pues, pero sí muy parecidos, que por lo tanto al consumidor le sería indiferente comprarlos aquí o allá, etcétera, porque todos van a ser homogéneos. Ok. Entonces, primeramente, ¿qué es un determinante? De acuerdo con lo que puse aquí, es todo aquello que es imprescindible o indispensable para alcanzar algo, ¿ah?, sin cuya participación no se daría el hecho o fenómeno económico esperado. Entonces, por ejemplo, jóvenes, haciendo una similitud con un partido de fútbol, ¿qué es determinante para que gane un equipo? Meter goles, ¿verdad ustedes? Y meter más que el equipo contrincante. Pues acá los determinantes en la conducta del consumidor son determinantes de carácter objetivos y subjetivos. Pero acá está la definición, ¿verdad? Vamos a conocerlos como el conjunto de elementos, factores o variables esenciales y necesarias de tomar en cuenta y que constituyen parte integral para que se verifique el fenómeno o en estudio, ¿verdad? Entonces son objetivos y subjetivos. Los subjetivos son los que están en la mente del sujeto, ¿verdad? Que son gustos y preferencias. Cada persona tiene diferentes gustos o prefiere otras cosas que las que yo prefiero, ¿me entienden? Entonces esos son determinantes de carácter subjetivo, los encontramos nada más en el consumidor independiente, ¿verdad? De que cada persona tiene sus propias preferencias y sus propios gustos, que en muchos casos coincidimos es otra cosa, ¿verdad? Y hay determinantes de carácter objetivo que son resultado de las condiciones del mercado, en la cual el consumidor no puede incidir, sino que son situaciones ya dadas, como por ejemplo el precio del bien que estoy estudiando, que es X, ¿verdad? El precio de X, el precio de N bienes, o sea, de los otros bienes, el ingreso o renta del consumidor, ¿verdad? Él tiene un empleo, le pagan un salario, su ingreso, ¿verdad? Pero por lo tanto, este se lo pone el patrono, por lo tanto es un determinante de carácter objetivo, no se lo impone él, ¿verdad? Ok, los gustos no son más que la facultad humana por medio de la cual el sujeto define qué bien o servicio le agrada o desagrada, en función de las características tangibles que percibe de ellos. Es decir, a una persona le puede gustar este o aquel bien, ¿no? ¿Verdad? Por las características que pueda tener, tanto intrínsecas como extrínsecas, ¿verdad? Son gustos, pues, que pueden variar de persona a persona o coincidir en algunos casos, ¿va? Aquí el sujeto es el que va a definir entonces qué bien le agrada o desagrada, cuál es el que quiere, precisamente porque está tomando la decisión de adquirir aquel bien porque a él le gusta ese, pues, ¿verdad? No es que se lo estén imponiendo, sino que es su deseo tenerlo, porque le gusta. O sea que son parte íntima de las personas, el gusto es parte íntima de cada persona, ¿verdad? No tendrán gustos los muertos, pero en que tanto estemos vivos, tenemos gustos y preferencias, ¿verdad? Y las preferencias se dice que es una decisión de carácter subjetivo en la que la persona selecciona qué bien o servicio consumir, dadas sus cualidades intrínsecas y extrínsecas y que a juicio de él le darán mayor satisfacción.
¿verdad? Alguien prefiere, qué sé yo, una pizza de jamón, otro pizza, ¿qué le llaman a esas que lleva piña? No sé qué nombre tienen. O pizza de hongos, Hawaianas. sí, hawaiana, o pizza de vegetales, ¿verdad usted? O de hongos, qué sé yo. Son las preferencias, ¿verdad? De cada persona en particular. Ahora bien, en los determinantes objetivos, como el precio, pues se define como la categoría económica de carácter objetivo que expresa la relación de cambio de un bien o servicio por otro, ¿verdad? El precio que tienen los bienes, ¿verdad? Pero que en este caso es un determinante objetivo porque el precio ya va a estar dado, ¿verdad? El consumidor no puede incidir en establecerlo. La renta o ingreso, pues es la cantidad de medios de pago que posee el sujeto para un determinado periodo de consumo. Ok, definidas estas determinantes, entonces nos vamos a conocer los instrumentos del modelo, ¿verdad? Del análisis de curvas de indiferencia para llegar a determinar el equilibrio del consumidor individual. Entendamos aquí el equilibrio, jóvenes, como la situación en la cual el consumidor satisface su necesidad y por lo tanto restablece su equilibrio, ya sea físico o psíquico. Esto parte o deriva principalmente de la definición que dimos de necesidad, cuando decimos que la necesidad no es más que el rompimiento psicofisiológico, ¿verdad? Que tiene el sujeto como consecuencia de la carencia del bien satisfactor. Entonces, si no tiene el bien, se le presenta una necesidad. Al presentarse la necesidad empieza a darse el desequilibrio físico, por ejemplo, de beber. Si no satisface inmediatamente o en un tiempo relativamente prudencial, empieza a darse la característica ocasional de la necesidad, que es la intensidad. Entonces empieza a sufrir la persona dolores de cabeza, a calambrarse el abdomen, etcétera, hasta la muerte, ¿va? Porque sin agua no puede subsistir una persona. Se cree que puede pasar hasta 3 días sin tomar agua, ¿va? Pero ya después ya vienen esos tipos de problemas hasta la muerte. Entonces, ahí tenemos, al llegar el bien satisfactor al organismo, equilibra nuevamente, ¿verdad? Desaparece la necesidad porque el sujeto ya está nuevamente en equilibrio. Por eso se usa el término, ¿verdad? Entendemos esto, ¿verdad, jóvenes? Cuando hablamos del sujeto está en equilibrio, quiere decir que ya tiene satisfechas sus necesidades, ¿verdad? Por la misma definición de necesidad. ¿Estamos entendiendo con eso? Sí, Sí. Ok, muy bien. Entonces estos instrumentos son tablas, que son tablas aritméticas, y curvas de indiferencia, que son representaciones geométricas, ¿verdad? Una tabla o curva de indiferencia está constituida, oigan bien, por una serie de alternativas que se dan entre los distintos bienes que se pueden adquirir y entre los cuales debe elegir el consumidor y que le producen la misma satisfacción. De manera que cuando hablamos de las combinaciones de bienes que hay en una tabla y que si la llevamos a una representación gráfica es representación geométrica, esas combinaciones de bienes que las conforman son combinaciones que le provocan al sujeto el mismo grado de satisfacción y por eso se llaman tabla de indiferencia o curva de indiferencia. Veamos, me voy a saltear. Bueno, la tabla es aritmética y la curva es geométrica, ¿ah? Y dice, muestra todas aquellas combinaciones de bienes que ocupan la misma posición en la escala de preferencias del consumidor, es decir, combinaciones que le dan la misma satisfacción. En la siguiente presentación, por favor, pongan atención para que conozcan de dónde surgen o cómo surgen las tablas y las curvas de indiferencia, ¿verdad? Por ejemplo, entonces,
A un consumidor le puedo ofrecer de 0 a Y bienes A, ¿verdad? Y de 0 a X bienes X, bien B. Aquí estoy usando bien A y bien B. Bien A en el eje de las ordenadas y bien B en el eje de las abscisas. Si yo combino cantidades de bien, aquí es donde quiero que comprendamos. Si me posiciono muy cerca del origen, el origen sería la esquina, exactamente la esquina, ¿verdad? Pero si yo subo una pequeña cantidad, ya estoy hablando de cantidades en Y, o para acá, pequeñas cantidades en X. De manera tal que en un eje de coordenadas cartesianas puede haber una gran cantidad millonaria de combinaciones de bienes. Desde, por ejemplo, 0.001 en Y y 0.0001 en X. ¿Me entienden? En cantidades bien mínimas. Por lo tanto, entendamos que en un eje de coordenadas cartesianas pueden haber, no digo infinitas, pues porque tiene límite el eje de coordenadas, ¿va? Pero sí, si las marco, sombrearía toda el área. ¿Entienden lo que quiero decir? Sin embargo, para efectos prácticos he puesto estas literales. Y entonces el ejercicio consiste en preguntarle al consumidor. Recuérdense que estamos hablando de los determinantes, gustos y preferencias del consumidor, que es que al final se conforman las curvas y las tablas. Aquí hay una tabla, por ejemplo, y aquí hay una curva. ¿Eh? Se conforman en base a las respuestas que va dando el consumidor. Entonces, en el ejercicio, le puedo preguntar, vea, joven, ¿usted prefiere la combinación C a la A? Fíjense bien para contestar lo que voy a preguntar. La C, ¿qué implica? Me desplazo hacia el eje de ordenadas, es esta cantidad, 0 para acá, ¿va? Y en el eje de las abscisas es de 0 para acá. Le pregunto al consumidor si él prefiere esta combinación de bienes XY a esta otra combinación con la letra A de bienes XY, considerando que los supuestos es que va a actuar racionalmente, ¿qué esperamos nosotros que me conteste el consumidor? ¿Jóvenes? De las combinaciones de bienes que hay acá. Todos estamos entendiendo eso, ¿va? Cuando digo de combinaciones de bienes que están en este punto es porque hay esta cantidad de A y hay esta cantidad de B. ¿Se ve el cursor, va, jóvenes? Sí. Bueno, entonces sí estamos entendiendo, ¿verdad? Que cuando me refiero a un punto es porque me refiero a esta cantidad y a esta cantidad. Le pregunto a nuestro consumidor imaginario, ¿prefiere esta combinación a esta otra? ¿Qué creen que me va a contestar? Que sí. Sí, pero le pregunto si la prefiere o no la prefiere. ¿Qué me va a contestar? Que sí, Tal pues. vez que prefiere la primera opción. ¿Cuál es la primera de las literales? ¿Dónde está la letra C? No. Siempre va a Sería la preferir. mayor. Va a preferir la A. La razón la está dando el compañero que está interviniendo. ¿Por qué razón? Por eso les digo, les recordé que estamos actuando con el supuesto de racionalidad, acción racional. Y les he repetido varias veces que del lado de los consumidores actuamos racionalmente cuando tratamos de obtener el máximo beneficio con el menor esfuerzo posible. Entonces aquí, ¿dónde tendríamos más beneficios? En A. ¿Cuál es la razón? Que A tiene hasta aquí de combinación de bien A, mire, de 0 hasta aquí. Y claro, en X tiene igual que C. Pero entonces A es mejor combinación que C porque tiene más A, aunque tenga igual C. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, el consumidor racional va a decir que le es preferente A C.
La razón ya saben por qué, ¿verdad? Porque tiene más bien A que la C, aunque tengan igual X, ¿verdad? Ok. ¿Qué me dirá, por ejemplo, el consumidor si le pregunto si prefiere a W? ¿Jóvenes? Siempre prefiere A. Yo pienso que ahí prefiere W. Ahí va a estar prefiriendo los bienes en B. Correcto, allí tiene la razón la señorita. Va a preferir la W, porque W, si bien es cierto, baja un poquito en el bien A, aumenta significativamente el bien B. ¿Me entienden? Sí, sí. Pues ¿Correcto? está más equilibrado, por así decirlo. ¿Qué manda? Está un poco más equilibrado los bienes que tiene o los beneficios Sí. que tiene. Correcto, entonces vean. Sin embargo, yo les puedo preguntar, bueno, A, bueno, hasta allá tiene mucho A y poco B. Le puedo preguntar, mire, y con relación a H, a esta combinación, con relación a esta, a la A, ¿qué prefiere? ¿Cuál de las dos prefiere? Es muy probable. ¿Por qué? Recuérdese que aquí están influyendo gustos y preferencias del consumidor. Entonces, lo racional es que me pueda decir, mire, para mí me es indiferente H. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, aquí en A tengo más bien A, aquí en H tengo más bien B. Y por lo tanto, me es indiferente tener más bien B o más bien A. Y por lo tanto, ambas combinaciones me son indiferentes. ¿Estamos? Sí, sería el gusto ¿De del consumidor, se podría decir. Sí, por eso son gustos y preferencias del consumidor. Ahora, si le pregunto, por ejemplo, G, con relación a A y a H, ¿qué me va a decir? La G o la Sí, C con relación a estas, me va a decir que no Sería, las quiere. Me va a decir que no las quiere, porque en ambas combinaciones tienen menos cantidades de ambos bienes que cualquiera de estas. ¿Entienden? Así se van formando las curvas de indiferencia. Por ejemplo, contestó que la combinación B le era indiferente, porque si bien es cierto, bajaba un poquito de A, aumentaba B, ¿verdad? Igual en la D, baja A, pero aumenta más D. Por lo tanto, en un eje de coordenadas cartesianas, como les dije, puede ser, no hablo la palabra infinita, pero puede ser grandes millones de combinaciones aquí. Muchas de esas combinaciones les van a ser indiferentes. Y al ser indiferentes, pues conforman lo que es la curva de indiferencia, ¿verdad? Y entonces, así es como nacen las curvas de indiferencia. Entonces, cuando ya armamos la tabla, se supone que el consumidor ya me había dicho que le es indiferente tener 9 de X y 3 de Y. Le es indiferente esas combinaciones a 6 y 6. Y ambas combinaciones le son indiferentes a tener 3 de X y 15 de Y. Pero ahora ya sabemos de dónde salen las tablas de indiferencia y cómo se conforman las curvas de indiferencia. ¿Entendimos eso? El origen de una curva de indiferencia. ¿O alguien tiene duda, jóvenes? Por favor, esto tiene que quedar claro. No le quedó claro hasta ahora. ¿Qué sí, le manda? quedó claro. ¿Estamos todos claros? Celic, Parte Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Entonces, vean, así es como salen las curvas de indiferencia, se van formando. Claro, ya en los ejercicios nosotros ponemos las tablas y hagan la curva, etcétera. Pero
hay que explicar cuál es el origen, cómo es que nacen, ¿verdad? Y el sujeto, pues yo le puedo preguntar a otro sujeto, pero a él no le parece eso, tal vez para él va a ser indiferente A, E y otra por aquí, ¿verdad? Otra letra que pueda estar por aquí, ¿verdad? Bueno, en fin, ahí tenemos pues el surgimiento del primer instrumento de análisis, que es la tabla y curva de indiferencia, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando en estas tablas y curvas de indiferencia, pero recordemos que son los instrumentos que muestran todas las combinaciones de bienes que ocupan la misma posición en la escala de preferencias del consumidor, es decir, combinaciones que le dan la misma satisfacción. Ese es otro elemento que no hay que perder de vista. Le es indiferente, ¿por qué? Porque tanto la combinación A, B, D, H le son indiferentes porque si consume esta, le va a dar el mismo nivel de satisfacción que esta y que de esta. ¿Estamos claros? Porque le son indiferentes. ¿Estamos, verdad, jóvenes? Ok. Cuando ya hablamos de más de una curva de indiferencia, a ese instrumento se le va a llamar mapa de indiferencia. ¿Cómo se trazan? Bueno, hagamos esta primera. El consumidor ya nos dijo cuáles son sus preferencias, las combinaciones, y hacemos esta tabla, ¿verdad? Después, la representación geométrica. Ay, a mí me quedó tos después del COVID. La representación geométrica nos va a llevar al eje de coordenadas. Entonces decimos, miren pues, X está aquí en el eje de las abscisas, Y en el eje de las ordenadas. 9 de X, 3 de Y. Entonces, 9 de X. Está malo esto. Aquí es Y y aquí es, permítame, jóvenes. Eso es lo bonito, que aquí hay arreglos inmediatos. Entonces, miren pues, 9 de Y y 3 de X. Entonces pongo el punto aquí, miren. 3 de X y 9 de Y. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ustedes se van fijando como que si la fueran haciendo, ¿verdad? La segunda combinación que le es indiferente a la anterior es 6 y 6, o sea, 6 de Y y 6 de X, ¿ve? Y la última combinación indiferente es de 3 de Y, que está aquí, y 15 de X, que está hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Unimos entonces los puntos con una regla y nos da la curva de indiferencia. Ahora bien, ¿entendimos esto, caballeros y damas? Sí, Sí, licenciado. Bueno, entonces están sí. viendo que la diapositiva número 6 tiene 3 tablas, ¿verdad? Háganme el favor entonces, trazar un eje de coordenadas cartesianas y trazar, puntear las curvas que les tienen que salir similares para que vayamos practicando. Un chivo les voy a dar. Nunca trasladen todos los puntos de 3, 4 o más curvas de indiferencia al eje de coordenadas cartesianas. La tienen que trazar una por una. Porque en exámenes cometen ese error, si les ponemos 3 o 4, empiezan a puntear, y después en lugar de salirles curvas, les sale un elefante, la oreja de un oso, ¿me entienden? Porque cruzan los puntos. Entonces, agarro la tabla número 1, como esas figuritas que hay que trazar en la prensa libre a ustedes, o les hacen un ranchito, una casita, les sale. Bueno, trazan la primera tabla, es decir, puntean la primera tabla en el eje de coordenadas y la trazan. Así no hay pierde, ¿va? Se van a la segunda y la trazan, y la tercera y la trazan. Pero no van a hacer esa locura de poner todos los puntos, porque después no saben cuál está con cuál, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que se fijen en esto. Otro chivo, por favor. ¿Cuál es la cantidad mayor y menor en ambas bienes
que tiene X e Y. ¿Ya se fijaron? En X, aquí En tengo X es 2, 18. aquí tengo 2 y la mayor es 18. Aquí tengo 3 y aquí es 20. Aquí es 6 y 24. Por lo tanto, mi eje de coordenadas tiene que ser mayor de 24. De manera tal que el trazo que yo voy a hacer tengo que calcular que quepan, ¿verdad? Ese es un primer chivo. En el Y igual, ¿verdad? Aquí es 24 y 2. 26 y 4, 26 y 7, o sea que va de 2 a 30. Miren, por eso tracé hasta 30, porque yo tengo que trazar hasta 26 por aquí, ¿va? Entonces tienen que ver eso para calcular ¿cómo se llama? Su eje de coordenadas. Ahora bien, otro chivo. ¿Qué se dan cuenta ustedes aquí? Que hay pares, ¿verdad? 2, 6, 12, 18, 24, 16, 8 son pares, ¿verdad? Pero que también hay impares. 3, 18, ¿verdad? Sí, Entonces, 6 puede ser en 3, 11, 16. En realidad lo pueden hacer de 2 en 2. Yo lo hice aquí de 3 en 3, ¿verdad? Pero si lo hacen de 2 en 2, tienen que tener más espacio. Tiene que ser otra curva, es decir, un eje de coordenadas mayor, ¿verdad? Más prolongado. O bien más juntito todo, ¿verdad? Porque 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 30, ¿ustedes? Entonces yo por eso lo hice de 3 en 3. Lo que quiero es que vean esas alternativas que les van a ayudar a trazar, ¿verdad? Lo hice de 3 en 3 porque hay bastantes cantidades impares, ¿verdad? Por ejemplo, el 3, el 6, el 2, el 18, bien puedo hacerlos de 3 en 3. El 24 también, ¿me entienden? Aquí hay otro 3, en fin, me permitió hacer eso, ¿verdad? Pero también se puede hacer de 1 en 1 si tuvieran bastante espacio, ¿verdad? O de 2 en 2. ¿Estamos? Silic, Sí, licenciado. Sí están desarrollando eso, ¿verdad? Porque lo que quiero es que practiquen también. Y les es más favorable practicar así porque están viendo aquí cómo debe de salir, ¿verdad? licenciado, perdone. Sí, Para la hora del examen, estos ejercicios si vienen, se hacen en hojas. sí, Hay que cargarlos a la plataforma como evidencia. correcto. Ah, ok. Gracias. Sí. Sí, por eso es que el tiempo asignado para el examen, el profesor que calcula tiene que calcular bien, que les dé tiempo de responder las preguntas, hacer los ejercicios y subir. Por lo regular se ponen 15 minutos más para que suban sus trabajos, ¿va? Ahorita vengo en lo que ustedes... Muy bien, veo que están familiarizados con este asunto, ya todos terminaron. Silic, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, que me Sí. alegra. Les voy a enseñar bueno, al subirlo al señorita que lo subió a WhatsApp, todos lo están viendo, ¿ah? Los que estamos en el WhatsApp. Ok. Entonces ya vieron que es sencillo guardando el orden de las curvas, va trazando una por una por una. Muy bien. Entonces, ahí vino otra, vamos a ver. Ah, no. No sé qué fue esto. Ok, entonces
Las observaciones dice cada curva, eso sí, por favor, pongan atención. Cada curva representa diferentes niveles de satisfacción. Y al conjunto de curvas de indiferencia se le llama mapa de indiferencia, el cual se define como un mapa de indiferencia no es más que un conjunto de curvas de indiferencia que expresa los gustos del consumidor y sirve para indicarnos en qué medida mejora o empeora la satisfacción de sus gustos. Veámonos acá, pues. Cada curva representa diferentes niveles de satisfacción al sujeto. Estos, o sea, me estoy refiriendo a estos 5 puntos, ¿va? Es esta curva. Estas le representan al sujeto el mismo nivel de satisfacción, porque tanto este punto como este otro, como este, le son indiferentes. Cuando a nosotros algo nos es indiferente, quiere decir que me es indiferente tomarme este vaso de, por ejemplo, de jugo de naranja, me es indiferente tomarme al vaso de papaya, ¿verdad? Por lo regular a uno en los restaurantes quiere un su juguito antes, hay naranja, hay papaya y uno mentalmente es indiferente, cualquiera de los dos tráigame tal cosa, ¿va? Eso quiere decir que les dan el mismo nivel de satisfacción, pero esta segunda ya no le da el mismo nivel que la anterior. ¿Qué nivel creen que les da de satisfacción? ¿Mayor o menor? ¿Jóvenes? Yo opino que sería un mayor. Correcto. ¿Por qué razón? Porque tiene más de ambas, licenciado. ¿Ah? ¿Tiene más? Más de ambas. Porque Correcto, tiene más de ambos bienes, efectivamente. La tabla 1 es esta. Si nos vamos a la tabla 2, ya ven, ustedes tienen más cantidades, ¿ve? Por lo tanto, por eso está trazada por arriba de la anterior. Quiere decir que representa mayores niveles de satisfacción al sujeto. Y si nos vamos a la tercera, las combinaciones son mayores todavía, ¿va? Por lo tanto, pongan atención, toda curva que se aleje más del origen en esta dirección, ¿verdad? Representa mayores niveles de satisfacción. Y las curvas que tienden hacia el origen representan menores niveles de satisfacción. Pero ¿cuál es la razón? Ah, bueno, la cantidad de combinaciones de bienes que tienen, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí viene el análisis, ¿ven? Cuando más cerca del origen se encuentra una curva de indiferencia en que se sitúa el consumidor, más bajo será el nivel de satisfacción que obtiene. ¿Estamos comprendiendo eso? La razón es que tiene menos combinaciones en ambos lados, ¿verdad? Y cuando más alto o distante del punto de origen está la curva de indiferencia en que se sitúa el consumidor, más alto será el nivel de satisfacción que obtiene, es decir, mejora. Regresemos, o sea que la situación de él acá mejora, acá empeora, ¿verdad? O sea que entre más alta es mejor. Y la otra característica que nunca deben de olvidar es que cada curva representa diferentes niveles de satisfacción. Es decir, esta le representa a él un nivel. Todos los puntos le representan a él lo mismo, el mismo nivel de satisfacción, todas estas combinaciones. Por eso le son indiferentes, porque me como esta, o me como esta, o esta, me son indiferentes porque me dan el mismo nivel de satisfacción. Pero no es así si me cambio para acá, ¿verdad? Estas combinaciones me van a dar más satisfacción que las anteriores y estas últimas más que las dos anteriores, ¿verdad? Eso sí lo entendemos, ¿va, jóvenes? Select. Muy bien, entonces ahora vamos con las características.
Propiedades o características de las curvas de indiferencia. Bueno, en primer lugar, no se cortan entre sí, es decir, no se intersectan. Tengo la curva A y la curva B. Nunca va a cortarse una con otra, porque el punto P de papá, puede ser igual a igual a P, ¿verdad? O B es igual a P, pero A no es igual a B, porque B es mayor, miren, está superior. Entonces esto no se puede dar, ¿me entienden? Esto no se puede dar. Y por eso les digo que hay que trazar, después de poner todos los puntos, hay que trazar las curvas para que no suceda esto. Pero ahora ya sabemos que una de las características es que no se pueden cruzar entre sí, ¿verdad? ¿Está claro esto, jóvenes? La otra característica, que son descendentes de izquierda a derecha, o sea, tienen pendiente negativa, ¿verdad? Estoy diciendo que la curva de indiferencia tiene pendiente negativa de izquierda a derecha y por lo tanto, ¿verdad? No pueden ser horizontales, no pueden ser con pendiente positiva, ni pueden ser totalmente verticales. Les explico por qué. No puede ser así, porque sería irracional que un sujeto teniendo esta cantidad de Y le sea indiferente infinitas cantidades de X. Eso no es posible, ¿verdad? Aquí, en la medida que se va desplazando para acá, cada combinación le es preferente a la anterior, porque aunque es cierto que tiene fijo el bien Y, pero va aumentando X, va aumentando X. Por lo tanto, cada aumento le es preferente, ¿verdad? Entonces la curva de indiferencia no puede ser así, por esa razón que les expliqué. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, está bien Muy entendido. bien. Licenciado. Bueno, ahora volvemos acá. No puede ser ascendente, porque aquí sería más irracional todavía que alguien me diga que es indiferente las diferentes combinaciones que le voy ofreciendo, porque aquí es una combinación más pequeña que esta otra, más pequeña que esta otra, ¿me entienden? En la medida que sube la curva, pues en esa medida van mejorando las combinaciones de bienes, ¿va? Miren, para acá, ¿verdad? La última para acá y para acá. O sea, con menos razón puede ser indiferente una curva ascendente. ¿Entendieron por qué razón, verdad? Sí, Lick. Bueno, y aquí es lo contrario a la primera. Nadie puede ser indiferente a tener, pueda suponer 10 de X y le ofrezco 10 de Y. Bueno, me dice que esa es, la prefiere, ¿va? La prefiere a nada. Pero si le digo y 20 de X y 10 de Y y 20 de Y y 10 de X, 25 de Y y 10 de... Cada vez va mejorando. Por lo tanto, tampoco la curva de indiferencia puede ser una vertical, ¿verdad? Porque cada punto que sube, le sube más de Y y por lo tanto va a ir obteniendo mayores cantidades de ese bien. Aquí es lo contrario. Cada cantidad que se desplaza uno hacia la derecha va aumentando X, ¿va? Y aquí aumenta de los dos cada vez que nos vamos para arriba, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ninguna de estas tres ser curva de indiferencia, ¿verdad? Esa es otra característica. Y la otra es que las curvas de indiferencia son convexas al origen. Esto es convexo, ¿ve? Tener una curva hacia el origen. Y esto es lo contrario, esto es ser cóncavo, ¿ve? Está al revés, ¿va? Entonces las curvas de indiferencia son convexas al origen, porque cuando tiene mucho de un bien, este punto, y un poco del otro, que sería aquí, ¿verdad? El sujeto está dispuesto a ceder
bastante del bien que tiene en abundancia para conseguir un poco del otro bien que escasea. ¿Verdad? Es un acto racional. Yo tengo 100 naranjas, pero solo tengo 2 limones, les doy más naranjas para obtener siquiera otros cuantos limones más, ¿va? Porque la naranja es la que me abunda y el limón es el que tengo escaso. Entonces ahí la tasa de cambio en este extremo es dar más de este bien para obtener unidades del otro. En este otro extremo es dar más cantidades del bien X para obtener más unidades de Y. Por eso es que son convexas. No puede ser así, porque el sujeto cedería pocas unidades del bien que posee en abundancia para obtener el otro bien, ¿va? No lograría hacer el cambio. Muy bien. Ok. Entonces, cuando dije que no haría ese cambio, me estoy refiriendo a la tasa marginal de sustitución. ¿Qué expresa? Bueno, ¿en qué medida un bien debe ser sustituido por otro para que las múltiples combinaciones posibles sean siempre de indiferencia? ¿Ah? Entonces, yo quiero saber cuál es la tasa marginal de sustitución para adquirir más X en un punto determinado, ¿verdad? Entonces, la tasa marginal de sustitución de Y por X es la razón entre la disminución de Y o el decremento de Y, que sería exactamente compensado, de tal modo que la situación del consumidor no mejore o empeore, ¿verdad? Por un incremento en X. Y viceversa, porque también puede ser tasa marginal de sustitución de Y por X. Entonces, aquí está la definición. La cantidad de un bien o servicio que un consumidor cede o da a cambio por una unidad del otro bien o servicio que desea incrementar sin modificar su nivel de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que los cambios se van a dar de cantidades de una misma curva de indiferencia. Por eso es que al cambiarse de un lugar para otro, un punto para otro, solo está modificando las combinaciones de bienes, pero está en el mismo nivel de satisfacción. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces existe esta formulita. Fíjense bien, pues, tasa marginal de sustitución, aquí sería de Y por X, es esta, ¿ve? La que puse acá. Decremento de Y, o sea, esto significa decremento y de cabeza al volcancito es incremento, dividido el aumento de X, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a dar una unidad de Y para obtener una unidad adicional en X. Vamos. Pero también puede ser que aquí quede como numerador la X y denominador la Y, que significaría dar X para obtener Y, ¿verdad? Aquí en el ejemplo es dar Y para aumentar X. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a ejercitar esto. Y hay una ley de sustitución, ¿se recuerden? Ya les di la ley de la utilidad marginal decreciente. Ahora aquí esta es otra ley económica, ¿va? La ley de sustitución dice que cuando más escaso es un artículo, mayor es su valor relativo de sustitución. Entonces veamos pues. Si el consumidor se quiere trasladar de este punto, que es 6 de Y punto 5 de X, más o menos por aquí, se quiere trasladar a 1 y 4. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Va a disminuir Y, ¿verdad? Entonces, la tasa marginal de sustitución de Y por X, cuando baja de 0.x y 6Y a 1 de X y 4Y, es esto, ¿verdad? De aquí para acá. Calculamos la tasa y decimos tasa marginal de sustitución de Y por X, porque Y está en numerador y X de denominador. Este es el que voy a aumentar y este es el que voy a dar a cambio. Entonces, la división es 4. Ahora, ¿qué significa eso?
significa que para obtener una unidad adicional de X, ha de dar a cambio 4 de Y. Esa es la tasa marginal de sustitución, de trasladarse de aquí para acá y mantenerse siempre en el mismo nivel de satisfacción. ¿Vamos? Sí, Lick. Jóvenes. Lo que quiero medir es la tasa de cambio, ¿verdad? Mismo aquí se llama tasa marginal de sustitución. Ahora bien, ustedes ahí, yo lo voy a hacer aquí también en papel. Calculen la tasa marginal de sustitución de Y por X, o sea, Y va a ir arriba y X abajo, de esta formulita, entre la combinación 3, vamos a ver, sí, 3 de X y 2 de Y a 6 y 1, a 6 de X y 1 de Y. Ahí tienen la fórmula y es solo sustituir valores. ¿Cuánto les dio? ¿Ya se fijaron qué tienen que hacer? Le estoy diciendo que de esta combinación de bienes sacar la tasa marginal de sustitución de Y por X para pasarse acá. Entonces, ¿qué? Cuando de Y, fíjense bien por favor, cuando de Y se pasa para acá, disminuye una Y, ¿va? Entonces es la que ponen aquí, ¿ve? Un Y. Cuando de 3 pasa a 6, aumenta, incrementa 3X. Entonces, si hacen la división 1 sobre 3, ¿cuánto les sale? 0.33. Correcto, 0.33. ¿Qué quiere decir ese coeficiente? Que para aumentar una unidad del bien X, el consumidor tiene que ceder o dar a cambio 0.33 de Y mantenerse siempre en el mismo nivel de satisfacción. Es decir, siempre en la misma curva, ¿verdad? Porque todas las combinaciones que hay en esta curva le producen al sujeto el mismo nivel de satisfacción. Pongan atención. Aquí en esta curva solo trazamos 4 puntos. Pero recuerden ustedes que es una línea. Una línea no es más que una sucesión de puntos. Por lo tanto, aquí hay una gran cantidad de puntos, ¿va? Todo eso, cualquier combinación, le provoca al sujeto el mismo nivel de satisfacción. Entonces, para cambiarse de aquí para acá, ¿verdad? No, perdón, fue de aquí para acá, de aquí para acá. La tasa marginal de sustitución es de 0.33 y eso obedece a esta ley. ¿Por qué? Cuando más escaso es un artículo, mayor es su valor relativo de sustitución, ¿verdad? Muy bien. ¿Todos les salió así, jóvenes? Sí, licenciado. Entonces, aquí podríamos repasar. Lick, yo sí me perdí ahí. Ajá. No entendí muy bien la fórmula. Es que la fórmula dice... Vamos a ver, no tengo más ejercicios.
Tasa, aquí está, ¿verdad? Aquí. Perdón, licenciado, quedaría como 0.33, escuché. Correcto. No. Sí, 0.33. Es que ya se dio cuenta que no da, es 1/3. ¿Ah? Entonces, ahí tengo que poner 0 punto y entonces le agrego un 0 al 10, entonces ya da 3. Es 0.33, ni siquiera da una, ¿va? Una de Y, sino punto, un tercio de Y da para obtener una unidad adicional de X. Bueno, vamos a ver. Que nos tenemos que ejercitar con este cuadro. Ah, bueno, tenemos otros. Acá. Jóvenes, saquen la tasa marginal de sustitución de Y por X. Pero es lo que les quiero decir, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tal vez no arruino esto. No. No puedo acá, vamos a ver. Me va corriendo las... Aquí en la gráfica no lo puedo hacer. Licenciado, perdone, disculpe, fíjese que yo tampoco no mucho le entendía lo de la gráfica, pero bueno, no sé la compañera, pero yo preferiría que tal vez siguiéramos con el mismo ejemplo que teníamos, porque si no creo que me voy a hacer más bolas. No, bueno. Miren pues, aquí calculé la tasa marginal de sustitución en el ejercicio cuando según esto, ¿verdad? De Y por X, quiere decir que estoy en 6 de Y y paso a 4 de X. Perdón, de 6 de Y y 0.5 de X estoy aquí, ¿va? Desde aquí, ¿ve? Es este punto. ¿Esto sí está de acuerdo conmigo? Sí, licenciado. Sí, va. De esta combinación estoy diciendo que queremos conocer la tasa marginal de sustitución para pasar a esta otra. Pero como dice de Y por X, Y, que es la que está pegada acá, ¿verdad? De Y por X, quiere decir que es Y la que voy a dar a cambio para obtener una adicional en X. Por lo tanto, Y es el numerador y X es el denominador, ¿verdad? O sea, cuando yo ponga una fórmula así, la que está aquí, la letra que está aquí es la que se va a disminuir y la otra es la que va a aumentar, ¿entienden? Entonces, digo, calcule la tasa marginal de sustitución de Y por X en la combinación 0.5 de X y 6 de Y a 1 de X y 4 de Y. Entonces, armo según la fórmula, ¿verdad? Y entonces digo, cuando de 6 me pase para 4, son 2 de Y, ¿verdad? Ajá. Y cuando de 0.5 paso a 1 es 0.5 de X, es el numerador. ¿Ya se dio cuenta? Ya, sí, es como la diferencia entre cada Sí, número, correcto, ¿verdad? cada Ok. combinación. Ok, De ok. aquí me quiero pasar para acá. Quiero saber cuál es la tasa de sustitución de esto por este otro. Ah, bueno, cuando paso de 6 a 4 hay 2. Cuando subo de 0.5 a 1 hay 0.5, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tasa? Bueno, entonces 2 dividido entre 5 me da 4. 4 de Y, o sea, por cada unidad de X. ¿Ya se dio cuenta? Ya, sí, licenciado. Porque aquí 2 de Y por 0.5, pero como esto se saca por unidad, entonces son 4 por 1, ¿ah? ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Y o sea que el que se va a disminuir siempre va a llevar como el signo negativo. El que está en el numerador es el que disminuye y el que está en el denominador es la letra que queremos aumentar, el bien que queremos aumentar. Porque de aquí para acá, ¿cuál de los dos bienes aumentó? X. X. Correcto.
Claro que puede ser al revés, ¿va? Pedirles que de aquí se pasen para allá, pero entonces ahí sería tasa marginal de sustitución de X por Y, ¿verdad? Ok, ahora calculemos esta que está acá. Esta no está aquí, ¿va? Calcule la tasa marginal de sustitución de Y por X. Cuando de 10X se pasa a 5X. Ah, bueno, pero recuérdense que es de Y por X. Entonces, ¿qué pasa? La que va a disminuir es Y, ¿va? Entonces quiere decir que va de esta combinación a esta otra. Entonces, ¿qué va como numerador? 10 menos 5 son 5. Aquí serían 5, ¿verdad? Y al pasar de aquí para acá hay un aumento, ¿verdad? En X de 5. Entonces ahí la tasa marginal de sustitución es igual a 1, ¿ah? Licenciado, una consulta. Entonces, para determinar quién es numerador y quién es denominador, usted lo que hace es una resta. No, correcto. Ve la diferencia que hay en esta combinación con relación a esta, ¿verdad? Por ejemplo, en la que hemos hecho. Les di pasar de esta combinación a esta otra. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando se pregunta la tasa marginal de sustitución, y en este caso aquí está la Y, quiere decir que esta voy a disminuir y esta voy a aumentar. Ah, entonces quiere decir que de 6 a 4 es la que voy a disminuir. Entonces disminuyo en 2. X es la que voy a aumentar, claro, porque de media a una hay un aumento de media. Entonces ya hago la división y me sale la tasa marginal. Pero puede ser que sea al revés, ¿verdad? De XY. Por eso, ustedes lo que tienen que ver cuál es la letra que está pegada a la S, que es la que se va a disminuir. Por eso acá, miren, yo les puse tasa marginal de sustitución de Y por X. Ah, bueno, entonces el razonamiento. Y es la que va a disminuir. Entonces veo cómo están las combinaciones. Ah, aquí son 10Y y aquí son 5. Entonces disminuye en 5. Y X es la que va a aumentar. Ah, correcto, porque aquí son 5 y aquí aumenta 10, ¿va? Entonces son 5. Es igual a 1, que es lo que me sale aquí, pero, ¿verdad? Y la respuesta sería 1Y. Correcto, 1Y. Ahora, pero la verdadera respuesta es esto que les voy a decir. Si sale 1, hay que indicar que la significación marginal de sustitución de Y por X es una Y. En otras palabras, para obtener una unidad adicional de X, tengo que dar a cambio o ceder una de Y. En el lenguaje común, ¿verdad ustedes? No quiere salir el 1 ahí. Ahí borre un espacio. Aquí va a salir. Bueno, ahí está, ¿eh? Lick, buenas noches. Una pregunta. Sí. ¿Dónde salió 5 dividido entre 5 para que nos diera 1? Porque no entiendo ahí. Correcto. Lo del 10X. No tenga pena. Para eso es que estamos haciendo esto. Cuando se pregunta la tasa marginal de sustitución de Y por X,
quiere decir que lo que voy a dar a cambio, lo que voy a ceder o lo que voy a disminuir, según esta fórmula, es Y, ¿verdad? Y voy a aumentar X. Ah, bueno. Pero como las cantidades me las están dando así, me fijo Y. ¿Cuál es la mayor cantidad de Y aquí? Es 10. Por lo tanto, y la menor es X, quiere decir que de 10 para 5 son 5 que disminuye. Esa va a ser el numerador. Porque estoy hablando de Y por X, ¿va? ¿Y cuál va a aumentar? Ah, bueno, como esta combinación es 10 y 5, se pasa para esta otra. Ah, bueno, entonces aquí aumenta 5 de X, ¿eh? Y por eso es que la tasa marginal de sustitución sale a 1. ¿Estamos? Selec, ahí está, gracias. ¿Alguien más tiene la duda, jóvenes? Yo solo tengo duda. Ese ejemplo que ahorita acaba de dar sí le entendí, pero donde está 4y, no sé por qué sale 4y, porque 2 dividido 0.5 es otra respuesta. Si usted divide 2 entre 0.5, ¿cuánto le da? 4, son 4 partes. 4. Ahora veamos la lógica, señorita. Si por cada mitad de X doy 2, cuando quiero 1, ¿cuántas tengo que dar? Tengo que dar 4. Ah, ya entendí, sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias, licenciado. Muy bien, jovencita. ¿Alguna otra, jóvenes? Bueno. Licenciado, una consulta. Ahí usted estaba mencionando que dice en la parte donde dice TMSYX, tasa marginal. Bueno, esto quiere decir, ese TMS quiere decir tasa marginal de sustitución. Correcto. De Y por X. Es esto, ¿ves? Ajá. Es esto. Consulto. ¿También se puede hacer el cambio de XY? Correcto, sí se puede. Por eso, bueno, aquí no sé si... Pero varía algo en la fórmula si... No, si es cuando en es X por Y, ¿qué significa? Que X es la que voy a disminuir y Y voy a aumentar. Por lo tanto, de esas diferencias que sacamos aquí, la disminución de X va a estar arriba y el aumento de Y va a estar aquí abajo. Hagamos una. Veamos, pues. Yo la voy a poner aquí. Pongan ustedes ahí TMSXY. ¿Perdón? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, de 6X, hagamos de caso que hagamos una cosa así como esta, ¿eh? Pongan por ahí 6X y un Y. Queremos irnos a 3X y 2Y. Por lo tanto, la fórmula es tasa marginal de sustitución de XY va a ser igual. Decremento de X partido incremento de Y. ¿Verdad? El decremento o disminución de X va a estar acá y el incremento de Y acá. Ahora, de esas cantidades que les di, serían de 6 de X y 1 Y, pasar de 6X y 1Y, pasar a 3X y 2Y, ¿cuántas disminuí aquí? 3. 3. ¿Ah? Se disminuye en 3 de X. ¿Y cuántas aumentó aquí? Aumentó una de Y. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución de X por Y en estas combinaciones es igual a 3. ¿Ya lo hicieron? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, pero vean, jovencitos, yo no sé si han anotado lo que yo les he dicho. Vamos con el 3, este último que salió. Tienen que decir, porque yo les puedo preguntar, interprete el coeficiente encontrado. Entonces, ¿qué van a decir? Lo que tienen que decir es lo siguiente. La tasa marginal de sustitución de X por Y es igual a 3. Lo que significa que
para obtener una unidad adicional de Y, el consumidor tiene que ceder o dar a cambio 3 unidades de X para estar siempre en el mismo nivel de satisfacción. ¿Verdad? Esa es la respuesta. ¿Anotaron? El consumidor debe de dar 3 unidades de X. ¿Correcto? Para obtener una unidad adicional de Y. Y estar siempre en el mismo nivel de satisfacción. ¿Sí anotaron? Sí, Lic. Licenciado. Sí, licenciado. Nadie se quedó con la duda. No, licenciado, hoy sí todo cabal. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, este es otro instrumento que ahorita solo hemos visto la curva de indiferencia, ¿verdad? La tabla y curva de indiferencia como el primer instrumento. Bueno, y el mapa, porque ya hicimos, esto es un mapa, ¿verdad? Tiene más de una curva. También tomaron la definición de lo que es el mapa de indiferencia. Está en una de las. Entonces, el siguiente día ya nos vamos a ir al otro instrumento que es la línea de precios. Fíjense que lo que acabamos de ver en esta, aquí solo estamos viendo los elementos subjetivos, ¿verdad? Del consumidor, porque él nos dijo que estos puntos le parecen indiferentes, ¿verdad? Y que le producen el mismo grado de satisfacción. Entonces hemos trabajado con esto. Ya la línea de precios es derivado de los determinantes objetivos, pero que también lleva ejercicios y por eso es que nos vamos a trasladar para el próximo día, miércoles, ¿verdad? ¿Vamos, jóvenes? Sí, Lic. Sí, licenciado. Bueno, entonces hay que calentar los frijolitos. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay alguna otra pregunta, lo vamos dejando por ahí.